enfermedades, como las de larga evolución que son consideradas crónicas, como el cáncer, tienen mucha relación con las emociones. En ocasiones se genera un ciclo de enfermedad y depresión, que puede acentuarse con un mal diagnóstico. Cuando nos sentimos tristes o peor aún, deprimidos, estresados o ansiosos, nuestro sistema inmunológico también se deprime, volviéndonos más propensos a desarrollar enfermedades, y si a eso le agregamos una mala alimentación, tenemos el conjunto de factores ideales para detonar un problema. Por ejemplo, se ha vinculado la depresión con la enfermedad arterial coronaria, y hay amplia evidencia de que la depresión es un factor de riesgo para los eventos cardíacos. También se sabe que la depresión afecta a un gran número de pacientes con Alzheimer y Parkinson. Por otro lado, la depresión está altamente relacionada con la ansiedad. En los Estados Unidos de Norteamérica, el 67% de los pacientes con trastorno de ansiedad tenían antecedentes de trastorno depresivo. Si estás luchando con un mal diagnóstico, con depresión o ansiedad, Dios quiere sanarte. Hice este video porque me lo pidieron después del video, Satisfacción y Gratitud, un antídoto contra la depresión y la ansiedad, donde explico la relación entre la alimentación y la depresión y ansiedad, y brindo recomendaciones para el manejo de las emociones. En este video hablaremos sobre la depresión y el proceso de enfermedad. Te daré 6 sugerencias de alimentación y veremos cómo Dios da vida a pesar de la falta de esperanzas. Romper el ciclo depresión-enfermedad está en tus manos. Quédate hasta el final. Hoy, tienes una nueva oportunidad para cambiar tus pensamientos y tu realidad. Es común escuchar que la gente diga, todo te provoca cáncer, comer carne da cáncer, la leche, las harinas, el azúcar, los alimentos contaminados, los químicos dan cáncer, y muchas cosas más. Entonces, ¿para qué nos cuidamos? También como mexicanos escuchamos frecuentemente la típica frase, de algo me he morir. Haciendo referencia a que hay que darnos gusto, pues al final todos vamos hacia el mismo punto, la muerte. Sin embargo, hay 2 tipos de vejez, la exitosa y la patológica. La vejez patológica es el proceso de envejecimiento, con presencia de enfermedades, que afecta la vida de la persona e incluso puede llegar al punto de generar discapacidades. Este tipo de vejez puede darse aún a edades jóvenes. Es cada vez más frecuente ver a jóvenes de 30 años cuya edad metabólica es de más de 40. Los de 40 pueden llegar a tener las complicaciones de alguien de 50 o de 60 años. A edades más tempranas vemos pacientes con hipertensión, con sobrepeso u obesidad, colesterol o triglicéridos altos, o con síndrome metabólico, que es la unión de 3 o más de estos problemas, lo que incrementa las posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, que conocemos como problemas cardíacos, o accidente cerebrovascular, conocidos como derrames cerebrales. Así, al llegar a los 50 o 60 años, incluso antes, encontramos hígado graso o hasta cirrosis hepática por consecuencia de la acumulación de toda la grasa en las vísceras y en el hígado, ya que es grasa que abunda, y no puede ser utilizada. También vemos insuficiencia renal, consecuencia de la hipertensión y la diabetes. La vejez patológica nadie la desea y nadie la acepta. Sin embargo, es por consecuencia de nuestra forma de vivir, de pensar, de nuestros hábitos, del sedentarismo y de nuestra alimentación. Por el contrario, la vejez exitosa es aquella en la que solo se presentan cambios inherentes a la edad, es decir, se llega sin enfermedad. Aquellos viejitos como mis abuelitos, que gracias a Dios tienen algunos achaques de la edad, pero prácticamente sanos. Mi abuelito llegó a los 93 años y falleció por un proceso infeccioso mal atendido, pero sin insuficiencia renal, sin sufrir amputaciones, y con toda lucidez. Algunos otros sufren un infarto fulminante, que parece una bendición de Dios en la que no tuvieron que experimentar un largo proceso de enfermedad, dolor y sufrimiento. Por supuesto que hay una enorme diferencia entre los 2 tipos de vejez, y esa diferencia radica en gran parte en cómo pensamos y cómo vivimos. Si estás rodeado de estrés, ansiedad, problemas de gestión de emociones,
Mala alimentación y sedentarismo, la posibilidad de desarrollar cáncer u otras enfermedades crónico-degenerativas es más alta. El cáncer afecta no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Incluso, se ha asumido que el proceso comienza en la mente y luego se disemina al cuerpo. El punto es, que es una enfermedad que trastorna toda la vida, la familia y hasta el entorno de la persona. El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por la proliferación anormal de células que se dividen sin control y poseen alta capacidad para invadir órganos y tejidos, y diseminarse por el sistema sanguíneo y linfático. El cáncer constituye una de las principales causas de morbimortalidad, es decir, enfermedad y muerte, en todo el mundo. Esta alarmante situación enfatiza la necesidad de medidas de prevención urgentes. Dios nos ha dado inteligencia para decidir vivir bien y para transformar ese proceso de alimentación, enfermedad y depresión. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, como lo dice Lucas 4:18. Es necesario empezar por ahí y sanar el corazón, dejar atrás todo lo que te afecta, lo que te hace sentir presionado y comprometerte en cuidar tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Dios nos enseña que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy, en la parte B, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. A continuación, te daré 6 recomendaciones que te ayudarán a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y a regular el ciclo enfermedad-depresión. Integra en tu plato la mayor variedad de colores posibles y alimentos frescos, lo que te brindará una alimentación rica en antioxidantes, prebióticos y probióticos. El estrés oxidativo es una condición que se manifiesta en el organismo cuando la producción de sustancias altamente reactivas supera los mecanismos antioxidantes. Esta situación es responsable de la aparición de enfermedades. Se ha descubierto que el consumo de alimentos con betacaroteno protege contra los daños producidos por los rayos X. Además, que el consumo de alimentos con vitamina C y betacarotenos disminuye el riesgo de desarrollar algunos tipos de cánceres. Por otro lado, parte importante de tu peso son bacterias, conviene que sean bacterias saludables. Hoy se cree que 90% de las enfermedades tienen relación con el microbioma, también llamado microbiota o flora. Las verduras, frutas, hojas verdes estimulan la producción de bacterias saludables dentro del organismo. Esos son los alimentos probióticos, prebióticos y simbióticos. Evita las grasas trans o grasas hidrogenadas presentes en algunas margarinas, sustitutos de leche, productos de panadería, tamales y muchos alimentos industrializados. Este tipo de grasas estimula el proceso oxidativo dentro del organismo. Busca un balance entre los omegas 3 y 6. Estos son ácidos grasos poliinsaturados esenciales para el cuerpo humano, porque nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada para sintetizarlos. Esto significa que se deben de obtener a partir de la dieta. Los omega 6 están presentes en los aceites vegetales de maíz, soya, girasol y cártamo, en el huevo, las carnes rojas y las vísceras. Los omega 3 están en nueces, linaza y chía, en alimentos de origen marino, como arenque, sardinas, truchas, anchoas y salmón. Ambos tipos de omega son muy importantes para el cuerpo. La deficiencia de omega 6 puede causar problemas de crecimiento y desarrollo, debilitar el sistema inmunológico, provocar problemas dermatológicos y afectar la función reproductiva. La deficiencia de omega 3 está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, trastornos mentales, problemas cognitivos, oculares, dermatológicos, del crecimiento y del desarrollo infantil. El mayor problema es que la mayoría de las dietas occidentales actuales privilegian el consumo excesivo de omega 6 y tienen un menor contenido de omega 3, duplicando y hasta cuatriplicando la ingesta recomendada de omega 6, lo que se asocia con alteraciones metabólicas e inmunológicas, daños vasculares y enfermedades cardiovasculares, proinflamatorias y autoinmunes. Pues, a mayores niveles de omega 6, la incidencia de enfermedades crónicas es mayor y la expectativa de vida es menor. Evita lo más posible los alimentos industrializados, sigue la regla del 80 al 20. Elige 80% de alimentos frescos y saludables, y recurre a los industrializados solo el 20% de los casos.
Haz al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular o aeróbico al día, camina, corre, nada, o haz zumba, por ejemplo. Este tipo de ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración de forma repetitiva y rítmica, utilizando grandes grupos musculares, además de contribuir con la liberación de endorfinas y dopamina que te darán sensación de bienestar, placer y euforia, lo que mejora tu motivación. El ejercicio físico produce la liberación de endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y que se conocen como las hormonas de la felicidad. Si estás sano, haz ejercicio; si estás enfermo, haz ejercicio en la medida de tus posibilidades y de acuerdo con las recomendaciones de tu médico. Eso te hará sentir mejor, te dará esperanzas y cambiará tu forma de percibir el dolor. El ejercicio puede ser una alternativa más saludable a otras formas de obtener placer, como el alcohol, el tabaco o los dulces. Gestiona tus emociones. En el video de satisfacción y gratitud abordo este aspecto con mayor detenimiento, por ello, hoy no me centraré en él. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da poco, o en realidad, mucho para cada día. Profundicemos en el tema, a la luz de Ezequiel capítulos 36 y 37, y veamos cómo puede Dios cambiar nuestras circunstancias sean cual sean. Pues, para Él no hay nada imposible. Busca tu Biblia para sacarle el mayor provecho posible a este pasaje. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por su idolatría, malas obras, su contaminación e inmundicia, pero, después, Dios promete que su pueblo sería restaurado y anuncia salvación en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, dando hermosas promesas de sacarlos de las ruinas, para llevarlos a su propia tierra, sacándolos del oprobio y del hambre. Dios haría esto por amor a su nombre, no porque el pueblo lo mereciera. Esto es gracia. A pesar de que ellos habían deshonrado a Dios y profanado su nombre, Él ofreció recogerlos y llevarlos de regreso a casa, rociarlos con agua pura para lavar su inmundicia y ponerles un nuevo corazón y espíritu para que pudieran obedecer sus mandamientos. Dios ha provisto un camino de regreso a Él a través del sacrificio de Cristo. No hay futuro para aquellos que insisten en vivir en pecado, pero aquellos que lo confiesan y abandonan, hallarán misericordia. Dice Proverbios 28-13. El pueblo de Israel se encontraba en esa situación porque habían absorbido las costumbres idolátricas de los otros pueblos, se habían corrompido moralmente, habían abrazado sus prácticas paganas y con ello, la maldad, el pecado, y todo lo que irrita a Dios. Él pacientemente y por muchos años alertó al pueblo a arrepentirse y cambiar su actitud y forma de vida, a reconocerlo a Él como único Dios y Señor, pero el pueblo no obedeció, se burló y maltrató a los profetas. Como consecuencia de ese pecado muchos fueron asesinados, otros esclavizados, otros sufrieron hambre, Jerusalén fue destruida, sus niños nacieron en cautiverio, además de muchos otros efectos devastadores. Las consecuencias de la desobediencia y de la idolatría son innumerables, pero muchas veces, es muy evidente que hay una condición de pecado, ligado al cautiverio espiritual. Podemos verlo cuando la gente reincide en un problema o adicción, al alcohol, al sexo, a las compras compulsivas, a la violencia, la adicción al azúcar, y a muchas otras conductas. Otras veces, idolatramos nuestro trabajo, familia, estatus económico. No aceptamos salir de la corrupción moral, por el contrario, abrazamos prácticas que ofenden a Dios, y todo eso, trae dolor, destrucción en las familias, degradación, enfermedad, sufrimiento y más degradación, llevándonos a un ciclo de dolor, sufrimiento, enfermedad, ansiedad, depresión y pecado. Solo una obra regeneradora del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, puede santificar los corazones, transformarlos y dirigirlos a obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y cuando somos rociados con su sangre, Él pone en nosotros un nuevo corazón que desea obedecerlo, nos da libertad, plenitud y vida abundante en Cristo. Cristo se convierte en nuestro buen pastor que camina con nosotros. Él es nuestra fuente de paz y seguridad. Dios prometió al pueblo de Israel que los transformaría de esa situación. Ezequiel tuvo una visión asombrosa, increíble, que a cualquiera le hubiera provocado temor y hasta llevado a un desmayo. En el capítulo 37, vemos que fue llevado a un valle lleno de muchísimos huesos secos.
Al momento Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? A lo que él respondió: Señor, tú lo sabes. Dios le respondió que profetizara sobre esos huesos secos, diciendo: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 37, 5. Al momento, esos huesos recobraron vida. La palabra del Señor da vida. Estos huesos eran representativos de la condición espiritual del pueblo de Israel. No había vida alguna en ellos. Pero el obrar de Dios a través de las palabras proféticas proferidas por Ezequiel dieron vida a estos huesos, y luego él sopló su espíritu en ellos y les dio vida espiritual, formando un gran ejército. Esto es ilustrativo de lo que el Espíritu Santo hace en medio nuestro cuando regenera a las personas y les da nueva vida espiritual. Dios está hoy mismo levantando muertos, dándoles vida, y reconciliándoles con Él, como lo describe Efesios 2:1 al 10. Sin esa obra de su poder somos literalmente como muertos en vida, huesos secos que necesitan ser vivificados, regenerados, avivados. ¿Te sientes en un desierto árido o sin esperanza? Permite que su palabra sea un refrigerio para tu alma cansada y tu corazón sea avivado por el poder de su espíritu. Exponte a su palabra y pídele a Dios que Él vivifique tu corazón. No existe límite al poder de Dios. Nada es imposible para el que puede dar vida a los muertos. Por supuesto que Él te puede sanar. Dios quiere sacarte de esa situación de sequedad, dolor y enfermedad. Dios quiere darte vida. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Salmo 119, 25. Ora que Dios envíe un avivamiento que sople su espíritu sobre tu vida, que te restaure y que traiga una transformación total en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus huesos, arterias, venas, aparatos y sistemas que necesitan ser vivificados. Su voluntad es que estemos bien, que estemos plenos. Él tiene contados cada uno de nuestros días, hay que vivirlos con esperanza y gratitud. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 25 al 27. Reflexiona. Estás seco como esos huesos. ¿Qué condición ha provocado que te encuentres en esa sequedad? ¿Qué puede hacerte salir de esa situación y vivificarte? Todas mis dolencias y aflicciones, Él es Dios, Él es luz, justificado soy de mis transgresiones, en medio paz, en medio vida, tomó mi lugar, y todo porque Él me amó, Él me encontró y me rescató, mi culpa pagó.